En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana, soy Ivonne Ferreira. Aquí estamos el lunes en los que, bueno, tenemos unos chubasquitos, señores, está lloviendo, pero las temperaturas no tienen perspectiva de que podrían bajar, no, la tendencia es a subir. A pesar de las lluvias, que de alguna manera por lo menos sigue mermando, tú sabes, la necesidad de esa agua que nosotros necesitamos cotidianamente, pero también el impacto que tiene en sectores importantes productivos del país, como el sector agrícola, como el sector energía, en fin. De lo que no podemos contar, con lo que no podemos contar es con que vamos a tener algún fresquecito que para el verano podría ponerse bastante complicado de despuntar de nuevo el fenómeno del Niño, que es el que crea en esta parte, señores, del globo terráqueo bastantes sequías y mucho calor. Más adelante vamos a explicarle un poco de las implicaciones que tiene el niño y la niña, que a nosotros nos ha estado azotando, y por eso la sequía de este tiempo, porque para el verano podría combinarse con un gran calor. Donde hay también mucha sequía, señores, en el ámbito de lo político. Hoy el minuto de mi querido Ramón Colombo hablaba sobre algo que decía a los millennials, que son estas generaciones a los votantes, ¿no?, de esa generación, y abro comillas para ver lo que decía el querido Colombo, cuando él hablaba: los votantes no van a creer si les digo que en los años 80, en los meses de las elecciones, y habla de cómo los candidatos a presidenciales y cómo quienes tenían oferta, bueno, pues se encabezaban marchas multitudinarias y concentraciones en los que podían hacer algunos niveles de debates y discusiones y discursos que hablaban sobre cuáles eran las propuestas y los ejes temáticos de los proponentes para las elecciones. Y ciertamente me quiero montar en ese minuto de Ramón Colombo en el día de hoy para quedarme con lo que tenemos en múltiples vías, con algunos hechos que en el plano de lo político ocurrieron en el día de ayer. Por ejemplo, en el Partido Revolucionario Moderno vimos el lanzamiento de la candidatura, que vemos con muy buenos ojos, de Ramón Alburquerque. Hay otras propuestas también dentro de ese partido. Hay muchas críticas a lo que ha estado ocurriendo internamente. Y vemos como que todos corren, ¿no?, en esta carrera hacia las candidaturas presidencial, frente a un momento en el que mucha gente se ha dado cuenta y necesita que se experimenten cambios en esas maneras de hacer política. Y hago la referencia nada más y viéndolo con buenos ojos en términos de lo que significa con los procesos, con la democracia y demás, pero desde la preocupación, de verdad, desde la preocupación de qué cosas serían lo que nos ofertarían, cuáles son las propuestas distintas en estos casos. Porque justamente también en el día de hoy, como información, por ejemplo, en el caso del Partido de la Liberación Dominicana, dos informaciones en dos sentidos. Una que habla sobre el candidato virtual del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, que refiere, óigame lo que dice en una campaña que es extemporánea, evidentemente, porque aquí de lo que se está hablando es de promoción de candidatos y no de la situación del país y del papel que debe jugar la oposición frente a las cosas que ocurren, a los señalamientos en términos críticos para que puedan mejorar, y en otros casos, como ocurre en los países de verdad, un acompañamiento también de ese liderazgo político, sea en oposición, desde la crítica y desde la acción. No, él habla de que las autoridades hablan como pericos y no hacen nada. Y díganme ustedes, si no es tan decepcionante tú escuchar en alguien que se está proponiendo como candidato presidencial o las posibilidades de que pueda llegar a ser presidente de la República, denota mucho que no hay un discurso, ¿no? Pero mucho menos, si no hay un discurso, no hay elementos entonces para un debate. Para eso, de lo que estamos hablando y que es la preocupación, y es donde me gustaría hacer énfasis, y lo quiero hacer desde una publicación que hace en el día de hoy mi apreciado José Miguel Gómez, en el sentido de que, señores, la campaña política extemporánea, parece que no hay propuestas.
y ni mucho menos pensar en debates. Y yo creo que esa es una crítica que nosotros debemos hacer, y les invito a que lean el artículo de José Miguel, porque me parece que pone el dedo sobre la llaga, sobre lo que nosotros debemos pretender y de lo que nosotros debemos exigir a los partidos políticos, porque no es solamente la crisis de los partidos políticos, sino ciertamente, como él señala, hay una crisis de pensamiento y hay una crisis también de las ideas, pero sobre todo hay una crisis de los ideales, y por eso hemos visto que partidos como el PLD en lo que han devenido es casi ya como un despojo, que no terminan de reflexionar, que nos quieren seguir restregando en nuestras caras esos viejos dirigentes con sus fortunas amasadas que al vapor y a lo largo de 20 años pudieron consolidar. Entonces ahí no tienen cabida ni las ideas ni los ideales. Entonces vivimos en un mundo que está huérfano de ideología, y las ideologías son importantes, son muy importantes. Cuando la gente puede sintonizar alrededor de una idea, de una línea de pensamiento, y que esa línea de pensamiento que emana desde los partidos políticos pueda ser una especie de hilo conductor de la gente frente a la coincidencia que pueda tener con esa línea de pensamiento, o la disensión, pero no en lo que nosotros hemos devenido desde hace muchísimo tiempo. Entonces, esa política que se ha dejado seducir por el mercado, esa política que se ha dejado seducir por el mundo financiero, que ha terminado con denuncias y denuncias de acumulación, denuncias y denuncias de mal utilización de los recursos del Estado, denuncias y denuncias en esa línea, porque no es otra cosa que no sean los intereses de grupos, señores, intereses de grupos y de élites corporativas que se nuclean alrededor de los partidos políticos para engrosar su fortuna. ¿Cómo ilustramos eso? Señores, tenemos ejemplos aquí, ejemplos muy claros. Por ejemplo, en este momento con el caso Calamar, nosotros tenemos 3 imputados que son los más importantes. ¿De dónde vienen esos imputados? Del sector empresarial. Donald Guerrero, José Ramón Peralta y el ex candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, el penco candidato de Danilo, son gente que vienen del sector empresarial, que se vinculan a la política porque en ellos ven una forma de cómo ampliar sus fortunas, y por eso ahora, como ha dicho el PLD en el intento de defensa de esos exfuncionarios, hablan de persecución política, cuando en conclusión es de persecución empresarial, que no es más que el aporte que se hace desde el sector privado para un poco lavar, guardar, meter en sus alcancías el dinero que muchos sustraen desde lo público. Pero eso tiene que ver precisamente con lo que es el ejercicio de la política y con lo que es el ejercicio del paso por las instituciones. Entonces, como bien señala el amigo José Miguel, los partidos parece que han perdido la visión de la estrategia. No hay una estrategia, no hay una táctica, no hay un estudio de la sociedad desde la preocupación del aporte, desde esos instrumentos, desde esos colectivos que se llaman partidos políticos. Y en esa dirección es donde yo creo que tienen que empezar a repensarse el liderazgo político, porque ya la gente, si no pueden hacer las conceptualizaciones del lugar respecto a líneas de pensamiento, respecto a ideas, respecto a ideales, respecto a confrontación, a discusión, que siempre son sanas, a esos debates a los que refiere mi querido colega Ramón Colombo, que era lo que ocurría aquí en los años 80, eso es totalmente imposible. Entonces, ¿qué es lo que se vislumbra en la actualidad? ¿Hacia dónde nosotros vamos caminando? ¿Hacia dónde nosotros nos enrumbamos? ¿Hacia una qué? Hacia una campaña proselitista sin debates, sin propuestas, con programas de gobierno que son exactamente lo mismo, que solamente varían entre un partido y otro, entre un candidato y otro, en las prioridades que pudieran tener, que nunca terminan en la solución de los problemas fundamentales de la gente. Yo quiero seguir insistiendo, y ha sido mi discurso durante mucho tiempo, señores, tiene que repensarse el liderazgo político.
Tiene que repensarse las formas de hacer política, como ha sido, ya la gente se da cuenta. E incluso, vuelvo y digo, desde las limitaciones, que por esas formas erróneas, erráticas de hacer política, le han negado a la población la formación, le han negado esa formación desde algo tan simple como el derecho fundamental, que es el acceso a la educación. Entonces, ahora, señores, ahora somos más. Pero nosotros estamos ahí en la antesala de una campaña política. Y nosotros estamos en la antesala de esa campaña política. Nosotros tenemos una cantidad enorme de críticas respecto a lo que se han propuesto para ir a someterse al escrutinio y en lo que han devenido. Ojo con eso entonces. Mucho más allá del liderazgo político, con la gente que tendrán ese tipo de esas participaciones y, por supuesto, con las propuestas que se están haciendo desde los partidos. Los políticos y los ciudadanos tenemos que cambiar y tenemos que cambiar los hábitos de la política, e incluso desde las críticas que se hacen. Tenemos que cambiar definitivamente los hábitos de la política, hábitos a la política que es solamente para lograr nuevas normativas, nuevas formas de expresar y de accionar hacia ese instrumento tan bonito, tan importante, que son las políticas con los partidos, con las ideas, con los debates, con los ideales que se han perdido o se han quedado en la gatera y otros prefieren simplemente no verlos. La campaña se avecina, sí señor, una campaña política que tenemos ahí, que ha comenzado de manera extemporánea, vuelvo y repito, pero ¿cuál es la propuesta? ¿Cuáles son los elementos para el debate que puedan enriquecer y permitir a la gente hacer una selección de los que se propondrían para los días por venir? Lo dejo ahí a manera de reflexión y, por supuesto, desde la preocupación que nosotros como país tenemos siempre un paso atrás, nunca ni a tono ni adelantado a lo que ha estado ocurriendo en América Latina. Y yo creo que en esos espejos deberíamos de vernos para poder avanzar. Vamos a agradecer como siempre a Farmacia GBC con su 20% de descuento. Esto es en toditas las sucursales. Y por supuesto, vamos a agradecer como siempre a todos ustedes por el favor que nos hacen de acompañarnos en esta transmisión. Mañana vamos a hablar sobre el tema eléctrico. Y lo vamos a hacer a partir de unas declaraciones que ofreció en el fin de semana el señor Celso Marrantini a propósito de uno de los sectores que en esta gestión administrativa que encabeza el presidente Luis Abinader no va para nada bien. Lo primero es ponerse de acuerdo, ¿no? en lo que se va a decir y cómo se va a tratar de justificar algunas acciones que, si no es un total fracaso, está muy cerca de serlo. Gracias, señores. Si les gusta esta transmisión, denle like, compartan con otras personas y, por supuesto, suscríbanse los que no lo han hecho también a patreon.com. Soy Ivonne Ferreras.